La voz de los caballeros católicos. Más de 20 años en la radio y 90 sirviendo a la parroquia. Programa producido y dirigido por la Asociación de Caballeros Católicos, inspirado en su lema de Dios, patria y caridad, y en aquello de renovar todas las cosas en Cristo, celebrando un novenario de los 100 años de fundados. Muy buenas tardes, les habla Felipe Ramos de la Unión número 7 de la parroquia Concepción. El resto del panel lo forman hoy los hermanos José Pupo de la Unión número 7 de la Inmaculada Concepción. ¿Cómo están ustedes? Efraín Infante de la número 4 de San Juan de Apóstol en Jayalía. Buenas tardes. Serafín San Luis de la Unión número 7 de la Inmaculada Concepción de Jayalía también. y hoy saludamos al ingeniero y apologesta Orlando Hernández, que tiene un libro titulado Lo que quiso saber de nuestra Iglesia Católica y no se atrevió a preguntar. Muy bienvenido. Muy buenos días a todos y muy buenos días a tu amable audiencia. Gracias, Orlando. Deseamos que este programa sea la conexión entre ustedes y nosotros, tratando problemas del diario vivir, compartiendo con los estudiantes y con los hombres y mujeres de nuestra familia, así como con todos los que luchan para mejorar su forma de vivir cristianamente. Para participar pueden llamar al 305-635-3646. Y les repito, 305-635-3646. Y tengan paciencia. Y seguidamente nuestro hermano Felipe nos trae el mensaje del director. Hoy voy a hablarle de algo que me ocurrió personalmente en mi parroquia. Estaba yo en la parroquia, estábamos en la colecta y paso por un banco y de pronto veo a una persona con un teléfono encendido comunicándose, o sea, texteando. Y entonces me le acerco y le digo, por favor, apague el teléfono. Fui y al regreso, cuando pasé de nuevo por al lado de él, me dice, usted no sabe cómo yo me comunico con Dios. Y entonces le dije, yo sé que usted se comunica con Dios, pero creo que por el teléfono no se va a comunicar. Y entonces, ahora pasados los días, llegó un escrito a mis manos que me recordó eso, que dice, ¿quieres hablar con Dios? Y se lo voy a leer. Dice, cada día resulta más fácil comunicarse con las personas, pero ¿y con Dios? Aquí tienen 8 reglas para llamarle y contar con Él cuando desees. Primero, marca el prefijo correcto, no a lo loco. Segundo, una conversación telefónica con Dios no es un monólogo. No hables sin parar, escucha al que habla del otro lado. Tercero, si la conversación se interrumpe, comprueba si has sido tú el que ha causado el corte. Cuarto, no adopte la costumbre de llamar solo en caso de urgencia. Eso no es un trato de amigo. Quinto, no seas tacaño, no llames solo a las horas de la tarifa reducida, es decir, cuando toca o en los fines de semana. Una llamada breve en cualquier momento del día sería ideal. Sexto, las llamadas son gratuitas y no pagan impuestos. Séptimo, no olvides decirle a Dios que te deje en el contestador todos los mensajes que quiera y cuando quiera. Octavo, toma nota de las indicaciones que Él te diga para que no le eches en el olvido. Si a pesar de cumplimiento de estas reglas, la comunicación se torna difícil, dirígete con toda confianza a la oficina del Espíritu Santo. Él restablecerá la comunicación. Si tu teléfono no funciona, llévalo al taller de reparación que lleva por nombre Sacramento del Perdón. Allí todas las reparaciones son gratuitas y tienen una garantía de por vida. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, lo que trajiste está muy interesante. Y estuvo jocoso para después. Y nos viene bien, al que más y al que menos nos viene bien. Bien, pues llegó el momento ansiado. Nuestro invitado en el día de hoy, el ingeniero Orlando Hernández, nos trae un tema que nos va a interesar a todos. A continuación, nuestro invitado. Adelante, Orlando. Muchas gracias. Y quisiera agregarle a esa lista tan interesante que tú hiciste, Felipe,
una frase que la escuché hace mucho tiempo y me gustó. El Señor le habla a los que tienen tiempo de escucharle y escucha a los que tienen tiempo de orarle. Así que muy bueno. la clave es el tiempo. Eso se parece, ¿verdad?, a aquello que te dicen, si tus hijos si no puedes hablarle a Dios, a tus hijos de Dios, hable a Dios de tus hijos. Así es. Vaya. Bueno, ahora que el ingeniero, yo dije doctor al principio, pero es ingeniero, el ingeniero Orlando va a tratar un tema muy actualizado sobre la resurrección en la vista apologética. Entonces yo le iba a hacer una pregunta al doctor, así, ¿tiene algo que ver la sábana santa con relación, hay algo? No, la sábana santa pues es una de esas que forma parte de nuestra historia muy linda, bien interesante, científicamente sumamente interesante y todo, pero no, nuestra iglesia no fundamenta temas de fe o de doctrina a partir de hechos extraordinarios o milagrosos o cosas de ese estilo. No, eso es más bien un poco de sentido común, trato de ponerle un poco de sentido común a la resurrección. Estuvimos la semana pasada celebrando pues el acto más hermoso de nuestra vida cristiana, la resurrección del Señor, y en mi libro, donde yo respondo 33 preguntas que pienso que todo católico debiera poder responder desde un punto de vista lógico o científico o lógico, la resurrección es una de esas, porque generalmente nosotros no hablamos del tema de la resurrección, lo tenemos considerado como unos actos de fe puramente, ¿no? Pero yo pienso que nosotros tenemos que poderle dar un poquito más de soporte lógico a ese tema, que lo tenemos por fe, por fe. Ahí viene tu especialidad apologética, que es la que admiramos y por eso te llamamos. Muchas gracias. Ingeniero, repita por favor el nombre de su libro para que... El libro se llama Lo que quiso saber de nuestra Iglesia Católica y no se atrevió a preguntar. Es una recopilación de 33 preguntas que uno va formulando a lo largo de su vida cristiana, pero que no le da respuesta. Generalmente acudimos y decimos, eso es un acto de fe, eso es así está la Biblia, así lo enseña la iglesia, eso es lo que dice el sacerdote. Pero pienso que el católico un poco ha sustituido la palabra ignorancia con fe. Lo que ignoramos, lo que nos da pereza leer, investigar, decimos, eso es un acto de fe y nos contentamos con eso. Pero realmente en nuestro interior siempre queremos tener respuestas. Nuestra humanidad siempre lleva a querer algo que podamos comprender y entender. Y más en estos tiempos, ¿no? Hablando del libro, para que los oyentes nuestros sepan cómo pueden adquirirlo, cómo es la manera más fácil. En este momento el solamente está disponible a través de Amazon, está en formato digital o formato impreso, pero por ahora solamente en Amazon. Poniendo el nombre del libro, correcto, va a salir tu nombre, etc. Correcto, lo que quiso saber de nuestra Iglesia Católica y no se atrevió a preguntar. Déjame decirte que yo he salido de unas cuantas dudas en el capítulo. Lo que más me preocupaba, porque un hermano nuestro una vez dijo que él se oponía totalmente a las cruzadas. Y yo siempre simpaticé con las cruzadas. Es un tema complicado, pero en el libro me sacaste de la duda. Aproveché que Teresita tuvo que ir al dentista la semana pasada y tardó como loco el turno, y cómo me alegré porque leí completo el capítulo. Muchas gracias. Sí, ese es un tema también que pienso que nos da para muchos programas más. Pero bueno, concentrando y volviendo al tema de la resurrección, es uno de los temas que yo toco ahí, porque en general nosotros los cristianos sí damos por fe que Jesucristo resucitó, pero pienso que podemos darle un poquito más de sustento a ese acto de fe que todos tenemos. Y lo primero que quisiera resaltar respecto al tema de la resurrección es que la resurrección fue también con un cuerpo presente, o sea, la tumba vacía de Jesús. Eso es un hecho bastante importante de que tengamos claro, porque si Jesucristo hubiera resucitado, se le hubiera aparecido a los discípulos, a los apóstoles, pero el cuerpo permaneciese en la tumba, estaríamos hablando de un fantasma. Que Jesús, cuando camina en el agua, recuerden que Pedro cree haber visto un fantasma. Pero no, aquí Jesús quiere dejar claro que la tumba está vacía, y adicional, pues fíjense que él en las diferentes apariciones que tuvo con él, les pide de comer, quiere comer, o sea, él quiere dejar claro, yo estoy en cuerpo presente. No solamente cuando Tomás mete las manos en las llagas y en la herida del costado de Jesús, sino que él come. Y los fantasmas definitivamente no comen, y él tenía hambre y quiere comer, y come pescado, en la playa come pescado con ellos y pan y todo. Entonces es importante que quedemos claro que la resurrección fue también con un cuerpo, no solamente que la tumba está vacía y no sabemos del cuerpo, no, es Jesús en cuerpo y alma que vuelve a
a la resurrección, a la vida. Y respecto entonces a la tumba vacía, yo pudiera decir que tendríamos básicamente y lógicamente solamente 3 posibilidades de qué pasó con ese cuerpo. La primera posibilidad es que los enemigos se robaron el cuerpo, los enemigos de Jesús se robaron el cuerpo. La segunda posibilidad, que los amigos de Jesús se robaron el cuerpo. Y la tercera, que resucitó. Analicemos la primera. Que los enemigos de Jesús se hubieran robado el cuerpo no tiene sentido, porque era precisamente al desaparecer el cuerpo, era darle una evidencia de lo que los profetas habían anunciado, una duda, de que el Mesías era realmente el Mesías porque iba a resucitar. De tal manera que yo pienso que si los enemigos se hubieran robado el cuerpo de Jesús, cuando por ejemplo a los pocos días que ya Pedro, revestido del Espíritu Santo, empieza su proceso de evangelización, nos lo narran los Hechos de los Apóstoles, que Pedro está en la plaza hablando de la resurrección del Señor y haciendo sus procesos de conversión, que se convierten ahí 3,000 personas en ese evento. Si está Pedro ahí convirtiendo a 3,000 no creyentes, los enemigos ¿qué hacen? Cogen y tiran el cuerpo de Jesús ahí a la plaza pública y dicen, sí, mire, todo esto es una farsa. Desvirtuaría completamente la labor de los apóstoles, porque, como decía Pablo, si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe. Así que lo único que ellos tenían que defender era la resurrección del Señor. Entonces, si los enemigos se lo hubieran robado, pues era fácil desvirtuar la labor de los apóstoles, desenmascararlos y decir, esto es una farsa, miren, ahí tienen el cadáver del que ustedes dicen que resucitó. Los amigos, tampoco tendría sentido que los amigos se lo hubieran robado. Recordémonos que el día de la muerte del Señor están los discípulos encerrados, muertos del miedo en una casa ya, no quieren dejarse ver por nadie, no quieren que nadie los vea, están totalmente asustados porque no quieren correr la misma suerte que su maestro. ¿De dónde ellos van a sacar fuerza ahora repentinamente al día siguiente de salir nada más que a robarse el cuerpo del maestro? No tiene sentido. Y con los soldados romanos y todo de guardia allí. ¿vale? Exacto, con los soldados romanos. Permitido. Exactamente. Es la versión que nos dice Mateo, que cuando el cuerpo desaparece, los soldados van y hablan con los sacerdotes y los sacerdotes le dan dinero para que digan que fueron que los amigos de Jesús entraron y se robaron el cuerpo. De tal manera que, ¿qué hubieran hecho con ese cuerpo? Imagínense si nosotros hoy en día sabemos dónde está enterrado Mahoma, sabemos dónde está enterrado Buda, son centros de peregrinación para sus respectivas religiones sumamente importantes. El cuerpo de Jesús sería el centro de peregrinación más grande del planeta Tierra. ¿Dónde está el cuerpo? No lo es. ¿Dónde está el cuerpo de su madre? También sería el centro de peregrinación porque fue la madre de Jesús. Igual que en otras religiones, las madres de esos grandes profetas, de esos grandes predicadores, son centros de adoración también. Todo lo que ellos tocaron, todo lo que ellos hicieron, todo. ¿Dónde estaría el centro de peregrinación si tuviéramos un cadáver de María también? No existe. De tal manera que no existe un centro de peregrinación como eso. Entonces la tercera posibilidad realmente pues es que Jesucristo resucitó. Vaya, no hay escape. No hay duda. No hay escape, es como un silogismo. Exacto. Esto si es así, esto es asado, entonces decididamente la solución es que resucitó. Claro. Correcto. Porque a nadie más convenía desaparecer el cuerpo. Exactamente, y ahorita pues vamos a hablar un poquito más de otros detalles bien interesantes de la resurrección del Señor. Bien. No, y fíjate, de todo, bueno, los evangelios todos son bonitos, muy natural, pero para mí uno de los más bellos que tienen las Sagradas Escrituras es ese, del domingo de resurrección. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena, pero es que lo pone el preámbulo tan bonito, así que ya uno se va emocionando ya. Exacto. Y cuando llega y ve la tumba, la piedra que no está puesta, pero aquí ha pasado algo. Exactamente. O sea, el asombro. Exactamente. Y los evangelios nos lo narran tal y como como pasaron los hechos. Uh-huh. Porque miren un detalle también bien interesante. Supongamos que todo fue mentira y que los evangelistas se hubieran inventado toda esta historia como lo dicen ellos mismos. Y en Pablo los también. evangelios. Vaya que una Todo. cadena de mentiras bien organizada, Exacto. con internet y todo, porque si no era imposible Exacto, coordinar poner a todo el mundo de acuerdo. A todo el mundo de acuerdo. Exactamente, pero bueno, supongamos que para sustentar una religión y continuarla y darle vida a esa religión que estaban haciendo, inventaron lo que dicen los evangelios. Miren a quién se da la primera noticia de la resurrección del Señor. ¿A quién se le da? A María Magdalena, una mujer. En la sociedad judía de aquel entonces, la mujer no estaba dentro de la categoría, ellos tenían un dicho, esclavos, mujeres y niños. Estaba dentro de la categoría más inferior social de la sociedad judía.
no se le podía tener en cuenta en testimonio alguno. Si una mujer veía que alguien mató a alguien y llamaban a juicio, el testimonio de esa mujer era inválido, porque la mujer no podía tener ningún símbolo de fidelidad ni de creencia en la sociedad judía legal. De tal manera que en un testimonio la mujer no podía participar, así ella hubiera sido testigo presencial de un delito, lo que fuera. Entonces Jesús se le aparece a María Magdalena a dar la noticia de su resurrección. Si los discípulos hubiesen querido inventar la historia de la resurrección de Jesús, no hubieran puesto en boca de una mujer, Exacto, María Magdalena, la noticia. Era mujer. Y segundo, no era una mujer como decimos en Colombia, no era una joyita, siete pecados, siete espíritus, siete demonios le habían expulsado. O sea, no era propiamente un símbolo pues de una... Había en esa época, por supuesto, había mujeres muy respetuosas, y no lo puso en boca una mujer muy respetuosa, lo puso en una mujer que tenía unos grandes signos de interrogación en su conducta, corregida después, pero la tenía, y públicamente ella gozaba de esa, cargaba con esa mala reputación públicamente. Exactamente. Entonces, si ellos hubieran querido inventar la historia de Jesús, lo hubieran puesto en boca, por ejemplo, de Nicodemo o de José de Arimatea. Nicodemo era hombre, era adinerado, tenía dinero. Recuerden que en aquella época gozar de salud y de dinero era símbolo del favor de Dios. El que era pobre y enfermo, ve tú a saber qué pecado cometió o su familia cometió. Familia anterior. Exactamente. No, lo pone en boca de una mujer. Entonces, si ellos hubieran dicho no, Nicodemo lo vio, o José de Arimatea, también era hombre de mucho dinero y miembro del Sanedrín, ellos dos. Lo hubieran dicho, no existe, si ellos lo hubieran dicho que ellos lo hubieran vivo, hoy no tendríamos el judaísmo. Todo el mundo hubiera creído. Es verdad. Lo hubiera creído, pero no, ellos lo ponen en boca de una mujer. De tal manera que ahí tenemos otro hecho bien interesante. Bueno, son cosas que si las ponemos en conjunto, como cuando uno quiere defender la divinidad de Cristo en general, que te pones a estudiar las profecías y entonces llegas a la conclusión de que un no creyente, un agnóstico sano de pensamiento, que tuviera un poquito de 2 dedos de inteligencia, tendría al menos la curiosidad de decir, concho, por la ley de las probabilidades, tantas profecías y estas tantas se cumplieron en Cristo, por lo menos adivinando un poco pudiera ser que va y es el Mesías. Exacto. Pero si a eso le sigues agregando y llegas a convencerte de que verdad se cumplieron, entonces sí, ya estás embarcado, como decimos, entonces ya tienes que creer en Cristo, y si crees en Cristo, y los milagros. Correcto, correcto, sí, porque para ahí viene la cosa, agregar los milagros, agregar la prédica, el autoanuncio de su resurrección y muerte y pasión, etcétera. Y cuando él lee el pasaje dice, hoy se cumple en mí este pasaje. Vaya, Pilato, de Isaías. tú lo has dicho, Milagro de este mundo. Vaya, cuando llegas a todo eso con buena fe, el creyente el no creyente, pero de mente sana, llegaría a ser, por lo menos es posible que cuando ya esa posibilidad la sumas, ya eres cristiano y ya no puedes ignorar entonces nada de lo que Cristo dijo, y ahí empieza la cosa. Efraín, en el libro yo trato precisamente, o recojo unos cálculos matemáticos que hizo el profesor Richard Stone. Él era, en el año 57, él era decano, miembro, director de la Facultad de Matemáticas de Pasadena, California, y él coge desde un punto de vista netamente matemático y recopila las profecías de Jesús, 47 profecías, eso lo trato en el libro. Eso, porque ese es un tema mío que siempre... Lo podemos hacer en otro programa. En otro programa. Porque por ley de matemáticas, olvídate del tema religioso, lo que sea, por ley de matemáticas, que se cumplieran las profecías, y lo podemos detallar en otro programa, cómo se hace esa matemática. La ley de profecía de esas 47 combinadas da un número que no te va a caber en la cabeza. O sea, es un número absolutamente gigante, astronómico. Un 1 seguido de 180 ceros, es la probabilidad. Un 1 seguido por la ley de 180 ceros, que es matemática. Entonces, ese agnóstico, pero que tiene 2 dedos de frente y tiene más fe, tiene más chance que nosotros. Va a llegar más rápidamente a la conclusión. Es verdad. Claro. Pero eso le llaman la fe razonada, pero se habla mucho de eso. Y es lo que él nos quería decir al principio. Lo creemos por la fe, lo enseñó la iglesia, queremos que la iglesia es la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Pero si le agregamos los razonamientos y las reflexiones, cuando inclusive podamos exponer esto a otras amistades, amigos, personas en general, a una discusión abierta, u opiniones abiertas que lo está oyendo alguien, porque el Señor hace eso, que tú oyes una cosa.
pues tenemos argumentos en la mano que nos ayudan, ¿no? Exacto, y en el libro encuentran un poco ese tema matemático que yo lo copio de este profesor y hago un análisis de eso bien interesante. Y pones las profecías. Pongo las profecías. ¿Tienes en el Las libro? cito sí, está en el libro, está en el libro, no cito algunas y lo explico pues al estilo mío, ¿no? Un poco racional. Hay una pregunta acerca del espíritu y el cuerpo, que usualmente a nosotros se nos dice que al morir nuestro cuerpo vuelve al polvo y nuestro espíritu es el que se eleva. Y cuando pensamos en que Cristo resucitó en cuerpo y alma, ese es un hecho dado a Él solamente, no a todos nosotros, de que resucitemos en cuerpo y alma. Vamos a resucitar en cuerpo y alma. Ese es el gran, cuando el Señor venga, que estamos esperando su segunda venida, esa resurrección, como dice Pablo, vamos a resucitar en un cuerpo glorioso y vamos a estar en cuerpo y alma disfrutando ya de su presencia eterna, ¿no? Y me pregunto, ¿y los que se creman? No, eso no, mira, me parece interesante. Imagínate que el Señor, Dios, fue capaz de sacar todo de la nada. Todo de la nada. Cuando Él crea el universo, no había nada. Él sacó todo esto de la nada. Reconstruir un cuerpo de las cenizas, créeme que, como diría nuestros hijos de hoy en día, eso sería pan comido para Él. Sí. Reconstruir un cuerpo de las cenizas. Él fue, todo lo que existe lo creó el Señor. O sea, eso no es un problema para Él. Hay una persona que hablando sobre eso, porque todos teníamos la misma duda de Popo, la obviamos, pero entra. Dice la persona, para demostrarle una amistad, el poder de Dios en ese sentido, cogió un poquito de virutique, de acerrín, de acero, y lo puso en el papel. Lo regó. Y si, ¿qué tú me quieres decir con esto? Espérate un momentico. Puso un magneto abajo, un imán, y todas se juntaron. Si tú no vas a caer, sin hacer nada, ningún milagro, esto se hace. ¿Tú crees que a Dios le va a ser difícil? Sí. Bueno, Como se están primeramente cuando empezaron el problema de las cremaciones, la iglesia estuvo opuesta. Después fue cuando ya se flexibilizó la cosa. Exactamente, Correcto, aflojó y ya lo permite. Inclusive se celebra la misa con las cenizas. Sí. Ajá. O sea que ya la iglesia acepta. Este la comentario cremación. está aclarando muchas dudas que hay por ahí. No, pero es verdad. O Sí, sea, es verdad. lo que dice el ingeniero, el hecho de que se creme la persona no quiere decir que no vaya a resultar Claro. en cuerpo. Y que Dios nos pueda reunir las cenizas de nuevo. Completamente. Tiene poder para eso y para mucho más, hasta para crearnos de la nada. Exactamente. Ya es un poco difícil. Exactamente. ¿Sabes que mi suegra me decía que en época de España un matrimonio amigo de la familia regresó desde un pueblecito que se llama Fray Benito, que está en Oriente, a España, y en el medio tiempo les cogió un huracán y murieron todos, desaparecieron los cuerpos bajo la superficie del mar. Y ella me decía, ¿y cómo Dios va a resucitar a esa gente? Si los tiburones los Tú comieron. lo dijiste, Dios tiene muy buenos sonares y radares, etcétera, no te preocupes, Él los encuentra. Todo lo creó el Señor, Sí. y lo creó de la nada, así que estoy seguro que eso no es un problema para Él. Bien, Ok. dice Felipe. Bueno, ya vamos a dar un corte Le vas a entregar a Manuel el mando. corte comercial. Le vamos a entregar por unos momentos los controles al manual, pero no cambien de esta estación, que regresamos enseguida. Vamos ahora a nuestro invitado, el ingeniero Orlando, que nos haga un resumen de todo el programa de hoy sobre... Pues antes de darte un resumen, quisiera redondear un par de hechos bien interesantes respecto al tema de la resurrección de Jesús. Los evangelistas nos hablan de la resurrección de 3 personas, o por lo menos registrados en los evangelios 3 personas: el de nuestro amigo Lázaro, el del buen amigo Lázaro de Jesús, pariente, su primo, la hija de Jairo y el hijo de la viuda de Naín. Pero miren estos 3 hechos bien interesantes. Las personas conocieron a Lázaro, por ejemplo. Lázaro fue una persona muy conocida dentro del círculo de Jesús y sus discípulos por ser su pariente y amigo de la infancia. Lázaro está vivo, Lázaro muere, y en el caso de Lázaro, 4 días después, el Señor lo resucita. Y todos lo reconocen, porque es el mismo Lázaro el que vuelve a la vida. Un poco pestilente, pero... Exactamente. Sin embargo, lo mismo la hija de Jairo, los padres la abrazan, o sea, la reconocen y sigue siendo la misma hija de Jairo.
La resurrección de esas 3 personas, sus discípulos fueron testigos de esas resurrecciones, lo vieron. Sin embargo, fíjense que cuando el Señor resucita, los discípulos no lo reconocen. Si los discípulos hubiesen inventado la historia de la resurrección de Jesús, la hubieran inventado en los términos que ellos conocían. Ellos vieron a su maestro resucitar a los muertos y el muerto volvía a ser el mismo. Estaba muerto, estaba vivo, muere y vuelve a la vida en la misma, con el mismo lunar, con el mismo pelo, con la misma barba, la misma persona físicamente. Jesús no lo reconocen. Sería Pablo y muchísimos después los padres de la iglesia los que nos ayudarían a darle una claridad a ese cuerpo glorioso que viene a hablar Pablo. Pero en ese momento ellos no sabían. Sin embargo, así lo registraron. Registraron en los discípulos de Emaús, no lo reconocen. Cuando Jesús está en la playa, que los discípulos se fueron de pesca, no lo reconocían. No entendían por qué. María Magdalena no lo reconoció. Sin embargo, así quedó registrado. Así que si ellos hubieran inventado esa historia, no lo hubieran inventado de esa manera. Y hubiera sido demasiado sutil. Y una creatividad, ¿de dónde sabría eso? Nos quedan 5 minutos. Adelante. Hablando. Bueno, Orlando. y por último, Una otro de los interrupción. argumentos que yo consigno en el libro respecto al tema de la resurrección del Señor es los discípulos mártires. De los 12 discípulos que sabemos que Juan muere de muerte natural en Éfeso, Judas se ahorca y los otros discípulos dieron sus vidas defendiendo lo único que tenían que defender. Repito, como decía Pablo, La si fe. Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe. Lo único que ellos tenían que defender era la resurrección del Señor. Nadie da la vida, nadie entrega su vida por defender una mentira. Ellos dieron sus vidas defendiendo lo que sus ojos habían visto. Lo vieron resucitado y fue de lo que ellos salieron a hablar y a predicar, de esa resurrección del Señor. Nadie va a defender ni entregar su vida a menos que esté loco, digamos que 1 o 2, pero no todos hubieran estado locos, defendiendo lo que no era verdad. Entregaron sus vidas en la defensa de lo único que ellos tenían que hacer, y era la verdad, y era lo que ellos vieron a Jesucristo resucitado. Mira que estás usando Oye, de como- nuevo los silogismos. Como Pablo. Si no, demuéstrame lo contrario. Esto sería al revés. Todo sería al revés, ¿no? Como Hacer Pablo lo que no dijo. puede ser. Como Pablo dijo, por nuestra fe. Y hoy damos por concluido, dando gracias a Dios y a nuestros queridos oyentes, a la dirección de la emisora, a Emmanuel por su asistencia y al invitado de nuestro hermano Orlando por esta intervención tan hermosa. Gracias por su libro. Muchas gracias. Ingeniero. Y el próximo sábado a las 12 meridianos, Dios mediante, nos volvemos a encontrar en la 8:30 de Radio Paz, tu familia del aire.